Capítulo 30. La número 1 de la graduación. Yo era la gorda, de una familia de flacos. Mis padres y mis hermanas estaban tan delgados que evitaban las fotos y las mujeres lloraban cuando iban de compras porque no encontraban ropa de su talla de lo delgadas que estaban. Durante los años de la Gran Depresión del 29, se consideraba que ser gordo era más sano. Cuando yo veo fotos mías de pequeña, me veo bastante normal, pero solía pensar en mí misma como una persona gorda. Durante la adolescencia, mis amigas estaban alucinadas porque comía muchísimo sin engordar, pero al terminar el instituto fui a la fiesta del fin de curso con 10 kilogramos de sobrepeso en la barriga, pero se podía ocultar bien con la ropa adecuada. Fue la época dorada de los conflictos entre el instituto y mi casa, y en casa era una simple esclava, siempre buscando la perfección que creía que podría alcanzar si me esforzaba más, pero siempre fracasaba. Mis padres seguían la vieja tradición francesa de intentar que nuestro comportamiento fuera equilibrado para evitar el peor de los pecados, la vanidad. Cada vez que teníamos buenas notas en el colegio nos recordaban los errores que cometíamos en casa y yo tenía la autoestima muy baja, aunque a veces tenía momentos de gran alegría y era la mejor de la clase. Me daban becas y era animadora y desempeñaba puestos de honor en el colegio. Mi familia consideraba que el que una mujer fuera a la universidad era una pérdida de tiempo, pero me dejaron ir con la condición de que yo me pagara los estudios y continuara con las labores domésticas, y me pagara la ropa y les diera una cantidad simbólica por el alojamiento. Y qué orgullo más malo por ser autosuficiente. El sentimiento de ser un mártir llegó al punto máximo de mi agrado. Aquellos años estuve muy ocupada y quería ser abogada, cosa que era bastante rara para ser la hija de un trabajador siderúrgico de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Yo trabajaba en una tienda del pueblo famosa por la fuente de refrescos y solía referirme a mí misma como comida alcohólica, y me hacía hasta gracia. 2 años después empecé a dejar de hacer bromas porque un amigo mío, que era abogado, me contó algunas historias de los problemas con la comida que tenía una mujer a la que defendía. Fue un periodo de frustraciones para mí y la universidad perdió su misticismo cuando mis resultados académicos demostraron que era posible, cosa muy común en mí. Yo me creía superior al resto de las mujeres que conocía y tenía algunos hombres interesantes a mi alrededor a los que yo les gustaba, pero eran intelectualmente inferiores. Al tipo de hombre con el que yo quería salir, yo no le gustaba porque era demasiado arrogante. Cuando empecé a salir con hombres regularmente, mis padres se dieron cuenta de todos los comportamientos que yo tenía, porque eran comportamientos sexuales. Como era hipersensible, me tomaba sus preguntas como ataques y empecé a rebelarme a mi manera. Dejé el colegio muy pronto y me quedé embarazada y me casé. Tuve 3 hijos y un matrimonio bastante turbulento. Me regocijaba en mi desgracia y les contaba a mis amigos y a mis vecinos todo lo que mi marido me hacía y lo que me pasaba por ser ama de casa. Solía decir que prefería que me odiaran a que me engañaran. Ahora me doy cuenta de que mis propias historias las contaba desde el autoengaño y todo se basaba en el pobre yo, y me encantaba ayudar a los demás, pero no dejaba que nadie me ayudara a mí porque yo no quería deberle nada a nadie. A los 28 años me diagnosticaron cáncer de útero y no conocía a nadie que hubiera sobrevivido a eso, así que me preparé para morir. Quería recuperar desesperadamente la fe de mi infancia, pero ahí se había quedado. Sobreviví con más confusión que nunca y empezaron a gastarme bromas llamándome perro guardián, mientras que mi peso empezó a fluctuar bastante. Me volví demasiado protectora con mis hijos que estaban en edad escolar y no me costó mucho convertirme en la precursora de estudiantes reincorporados a la universidad, pero esta vez como profesora. De vez en cuando me pedían que diera clase a nivel de la universidad y me gustaba tanto el trabajo que hubiera pagado por hacerlo. Increíblemente nunca tenía hambre hasta que llegaba a casa por la noche. Podía aguantar tranquilamente hasta la noche, pero en cuanto yo abría la nevera me volvía loca. Había leído historias de famosos que mantenían su peso comiendo platos bajos en calorías que les preparaban sus cocineros. Si tan solo no tuviera que preparar los platos,
ni que ajustar el presupuesto familiar para comprar los alimentos dietéticos, yo estaría delgada. Así que volví a engordar otros 10 kilos que ya no podía esconder, y cuando mi hijo menor entró en el instituto declaré mi independencia de la cocina y de cualquier otro tipo de responsabilidad con el hogar. Como todos éramos adultos, se decidió que cada uno se ocuparía de lo suyo. Me deshacía en excusas para justificar mi forma de comer, y ni siquiera mi independencia de la cocina me detuvo. De pronto todo cambió y la compañía para la que trabajaba mi marido cerró, y él empezó a beber. Los tiempos estaban cambiando, y en la universidad también, y yo seguía publicando. Pero sin un doctorado, estaba condenada a que me despidieran. Mi marido empezó desde cero en un trabajo con la Marina Mercante, así que me vi sola y desempleada. Mi peso volvió a aumentar y empecé a convertirme en la gorda del circo de los obesos. Me gustaba quedarme en casa porque no soportaba la cara de impresión de mis amigos cuando aparecía en público. Siempre había sido muy camaleónica y había adaptado mi personalidad al momento y a la gente que me rodeaba. Yo odiaba la imagen que veía reflejada en mí porque esa no era yo. Aunque a lo mejor sí era. Los michelines ya hablaban por sí mismos. ¿Qué le había pasado a mi figura? Creo que había elegido la peor manera de suicidarme. Después de hacer todas las dietas que caían en mis manos, empecé a acudir a un club de dietas y perdí una talla y dejé de ir. Había oído hablar de Alcohólicos Anónimos y los envidiaba porque al menos ellos no tenían que comer ese primer bocado compulsivo mortal para sobrevivir. Vi un artículo de comedores anónimos en una revista y escribí, y había un grupo en mi ciudad, y pensé que con un poco de disciplina se arreglaría todo. Seguro que me servía la misma determinación que me había servido en el colegio. Me vino la inspiración y le hice la promesa a mi marido de que cuando volviera a casa la próxima vez lo estaría esperando una mujer delgada. Yo podía mentirme a mí misma, pero no a otra persona, así que no podía faltar a mi palabra de honor. Cuanto más lo intentaba, más fallaba, y la comida estaba fuera de control y mi hambre no se aplacaba con nada. Tardé un año en ir a comedores anónimos, humillada y en guerra. ¿Cómo me iban a ayudar un grupo de gordos? Y desde ese día adoro su sensibilidad e inteligencia. Cuando llegué, les dije que me dieran la dieta que tenía que hacer y que no se metieran en mis asuntos. Ellos se limitaron a sonreír, y yo me di cuenta de que el mejor de mis sarcasmos no podría atravesar esas sonrisas tolerantes, así que cogí algo de literatura que leería y juzgaría y les devolvería con una crítica sobre cómo podrían mejorar. Esas sonrisas desaparecerían a la semana siguiente. Durante el primer mes yo perdí 13 kilos y me pareció bastante fácil. Seguía yendo a las reuniones y ahora devolvía la sonrisa a los miembros con una silenciosa satisfacción. Por desgracia, para mi plan de sabotaje de comedores anónimos, me dejaron el libro grande de Alcohólicos Anónimos y me lo leí de una sentada y me puse a llorar. Una muestra de debilidad femenina que no me permitía muy a menudo. Aquel libro hablaba de mí con la diferencia de que en mi caso era la comida, no el alcohol. De pronto reapareció mi apetito y me rendí a él muy pronto, pensando en que con un poco de fuerza de voluntad bastaría para empezar de nuevo, y aprendí una cosa nueva: es más fácil quedarse que empezar. Acudí a la siguiente reunión preparada para escuchar lo que tuvieran que decirme acerca de la enfermedad, y todo cuadraba, excepto algunos de los 12 pasos, así que como iba a haber dañado yo a alguien, ¿acaso no me había servido a mí la educación de señorita para utilizar simplemente el sarcasmo? Más tarde, cuando escribí el inventario del cuarto paso, descubrí que mi típica frase era odio a la gente que, y a las instituciones que, y era solo eso la punta del odio y del dolor y del iceberg. Me empecé a dar cuenta de que había seguido haciendo dieta y a menos que yo cambiara drásticamente, jamás conseguiría estar abstinente. Tenía que dejar de pensar y empezar a actuar. Por suerte pude acudir a la Convención Estatal de Comedores Anónimos, en la que un orador muy sabio compartió que nuestro programa es doble. Si no trabajamos los pasos, no estamos abstinentes.
Y si no nos abstenemos no podemos trabajar bien los pasos. Fue como si algo hiciera clic en mi cabeza. Tenía miedo de ser manejable y débil, pero la impotencia me traía muchas cosas. Hace poco estuve visitando a una amiga que está recibiendo tratamiento para el alcoholismo y me preguntó que si no tenía miedo de que me lavaran el cerebro en comedores anónimos. Estuve pensando un tiempo y llegué a la conclusión de que mi forma de vivir en el pasado me ha programado para pensar en negativo y que un poco de lavado de cerebro no me vendría mal para empezar a ser más positiva. He ido progresando muy lentamente y el hecho de ser buena estudiante no me ha servido para nada a la hora de llevar a cabo mi plan de acción, y a menudo mis ahijadas me inspiran mucho más que yo a ellas porque van muy por delante de mí. Después de 2 años y medio, he perdido casi todo mi sobrepeso, excepto 5 kilos, y me he mantenido ahí. Mi vida familiar se ha convertido en lo mejor para mí. Darme cuenta de que mi marido controla mucho mejor su vida si yo lo dejo en paz ha sido toda una revelación. Cuando me quedo simplemente a un lado, yo me doy cuenta de que es mucho mejor persona de la que yo quería convertirlo. Mis hijos se comunican abiertamente con nosotros, sin tener que defenderse por todo. Y cuando hablo con mi madre me doy cuenta de que ella tiene derecho a hacer lo que quiera y de que lo único que yo tengo que hacer es quererla y controlar mis reacciones. Hasta ahora cualquier cambio en su tono de voz me hacía sentir que la había defraudado y así me entraba mucho miedo. Ya no veo a mi mamá ni a mi mundo a través de los demás. Mis percepciones son el fruto de la seguridad de darme cuenta de mis impotencias, pero no me juzgo por ellas. Un día abstinente en mi vida es precioso. La persona abstinente más gorda de la reunión está mucho mejor que yo si yo no estoy abstinente. Y me he dado cuenta de que tengo una personalidad adicta y quizá por eso me he negado a ver que yo bebía o que compraba en exceso. Creo que los huecos que han dejado estas adicciones los he llenado con la única adicción sana que tengo, el amor. Y he admitido que existe un poder superior a mí misma y que con su amor soy capaz de amar a todas las personas que me rodean, incluso aquella que veo en el espejo, es decir, a mí misma. Es increíble lo agradable que se me han vuelto los demás, porque en mi último cumpleaños estuve agradecida de cumplir 48 años, porque física, mental y espiritualmente estoy mejor que nunca. Alguien me dijo una vez que si esperaba que el mundo fuera equilibrado y justo, me quedaba mucho camino que seguir porque nunca iba a estar bien del todo. Pero estoy mejorando y me he caído en muchas veces. Pero ya no me considero a mí mismo un error, sino que con ayuda de mi poder superior me levanto y sigo creciendo un día a la vez.